Bendiciones. Un abrazo a la distancia. Hoy nos reunimos una vez más en Capilla del Rey, en Orlando. Hoy, como todos los miércoles, nos reunimos para orar y estudiar la palabra del Señor. En forma breve, concisa, pero edificante. Yo quiero decirle que estamos ubicados en el 14522 de la Landstar Boulevard, Suite 101, en Orlando, zip code 32824. Amén. Así que déjenos saber, escríbanos a través, si nos acompaña a través de Facebook, escríbanos cuál es su petición de oración y en breve vamos a estar orando intensamente por esa petición. Un saludo a todos los hermanos, miembros de Capilla del Rey que nos están acompañando en esta hora. Quiero no seguir sin antes recalcar que el próximo domingo, el día 2 de agosto, próximo domingo 2 de agosto, estaremos reuniéndonos aquí en Capilla del Rey en el estacionamiento, en nuestro estacionamiento. Y esto será a las 10 de la mañana. Quiero corregir, porque recientemente salió por error un anuncio de que era a las 11, pero es a las 10 de la mañana, para un solo servicio. Por el momento, vamos a estar en nuestro estacionamiento los domingos a las 10 en punto de la mañana. Y estamos teniendo un servicio de 1 hora, máximo 1 hora. Así que venga, traiga invitados, venga toda la familia, usted se queda en su carro. Estamos manteniendo todo el protocolo de distanciamiento social. Por eso hemos decidido volver a nuestras reuniones en el estacionamiento. Provee de mejor forma para ese distanciamiento. Y estamos juntos, a pesar de todo, estamos juntos. Así que venga y le espero este próximo domingo a las 10. Manténgase sintonizado y envíenos su petición de oración. Hoy yo quiero retomar el tema que tuvimos el miércoles pasado en nuestro estudio. Y quiero decir a manera de resumen, de forma breve, comenzamos diciendo el pasado miércoles en nuestro estudio de la palabra que la fe no es ciega. No hay tal cosa como una fe ciega en el Señor. Por el contrario, por la fe, quien el hombre y la mujer de fe es quien más ve. La Biblia llama ciego al incrédulo. Claro, si cuando usamos la frase fe ciega, nos referimos a una fe obediente, entonces yo entiendo la connotación de la frase, de esa declaración. Pero realmente, el hombre y la mujer de fe es quien mejor está viendo. Y lo está viendo como es. Entonces, Dios no quiere que yo crea a ciegas. Más bien, Dios quiere que yo vea y entienda. Y hicimos un hincapié en el que Dios quiere que abundemos en el espíritu de revelación. Dice Pablo en varias de sus cartas, para que sepas cuán grandes cosas te ha concedido, cuán grandes cosas te ha dado. Y Pablo ora que seas lleno de espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que sepas a cuántas cosas tienes acceso en el Señor. Entonces, Dios quiere que yo entienda. Dios quiere que yo comprenda. Sin embargo, ahora escúcheme bien, sin embargo, Dios quiere que yo comprenda lo que ya está revelado, lo que ya está mostrado en su palabra. Dios quiere que yo lo entienda. Sin embargo,
Habrá momentos en nuestra vida en que parece que no hay una dirección, que parece que la Biblia no habla de forma puntual y explícita por esa situación por la que yo estoy atravesando. Habrá momentos en que yo tendré que creer sin entender. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, no le dio un mapa, no le dijo para dónde iba tan siquiera, no dijo el nombre de la ciudad, no le dio un mapa de la trayectoria. Entonces, Abraham creyó sin entender, obedeció sin ver y salió sin saber hacia dónde iba. Eso dice la Biblia en el libro de Hebreos. Salió sin saber para dónde iba. Más tarde, muchos años más tarde, Dios le dijo, entrégame a tu hijo Isaac, era el hijo de la promesa. Y en aquel momento Abraham se encontró en una de las mayores disyuntivas en su vida, porque sabiendo que el sacrificio de humanos nunca fue agradable a Dios, como lo practicaban algunas de las naciones vecinas, y ahora estaba escuchando a Dios diciéndole que le entregara a su propio hijo. No lo entendía, pero obedeció. Entonces, Dios quiere que yo entienda, que yo comprenda lo que ya está revelado, y cuando me enfrento a una circunstancia peculiar, muy particular de mi vida, Dios quiere que yo crea aunque no entienda y que obedezca aunque no esté viendo. Eso parte de la fe. El obediente vive en fe. Quien obedece es por la fe. Quien sale sin saber para dónde va, como el caso de Abraham, va por la fe. Y la fe no es disparatada, pero en algún momento, para algunos, parecerá que sí, que es disparatada. Salir de lo conocido hacia lo desconocido, eso podrá parecer disparatado, pero no para quien está escuchando la voz de Dios diciendo, sal de allí. Entonces, habrá momentos en que tendré que creer sin entender y obedecer sin estar viendo. Yo quiero abundar más sobre esto y quiero ir al capítulo 1 de Segunda de Pedro. El apóstol Pedro, en capítulo 1, verso 1. Y dice así el texto de la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que antes habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Oiga, está hablando el apóstol Pedro que caminó con el Señor, no es otro Pedro. Y usted conoce toda la historia bíblica acerca de la vida de Pedro. Cuando Pedro está escribiendo esto, habían pasado cerca de 65 a 68 años después que Jesús resucitó. Ahora está escribiendo, le está diciendo tanto a judíos como a gentiles que hay gente que ha alcanzado por la fe, por la justicia de nuestro Dios, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Lo que Pedro está diciendo es, esta experiencia mía en el Señor, esta justificación por la fe, no es limitada a unos pocos y menos aún más limitada a mí solamente. Hay muchos que tienen una fe, eso sí, igualmente preciosa. Y me gusta como el apóstol la describe. Es una fe preciosa. Si pudiéramos mencionar en esta vida cosas preciosas, se habla de metales preciosos y por ser preciosos tienen un valor altísimo.
Aquí dice el apóstol Pedro que la fe es preciosa, de hecho, mucho más preciosa que el oro. Y la compara, el oro se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego, se ensaya con fuego. Se le aplica fuego al oro para hacer desaparecer todas las impurezas. Pero las impurezas del oro no desaparecen en un momento. El orfebre aplica fuego al oro y todo lo que no brilla es impureza. Se le conoce como escoria. Son otros minerales, otros metales que no tienen nada que ver con el oro. Y el orfebre utiliza un método, o utilizaba, que era mirarse sobre el oro una vez se hubiera secado. Observaba su propio rostro sobre el oro. Si la imagen que podía ver era clara, quería decir que había poca escoria. Si la imagen era opaca, tenía que volver a aplicar el fuego hasta que pudiera ver su propio rostro reflejado en aquel metal precioso. Aquí el apóstol Pedro está comparando, está diciendo que la fe es preciosa, y en otras partes de la Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro. Verso 2. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1. Ahora verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Que gracia y paz no sean, ¿qué? Multiplicadas. Hay multiplicación. Hay multiplicación de paz. Hay multiplicación de gracia. Mire ese verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esas preciosas y grandísimas promesas se heredan por la preciosa fe. Interesante. Las promesas que son grandísimas y preciosas se heredan solo por la preciosa fe. Esa preciosa fe que nos es común a ustedes y a mí, dice Pedro. Se ha disertado mucho cuántas promesas hay en la Biblia de parte de Dios para el creyente. Algunos la ubican en 3.000, otros en 3.000 y tantos, 3.500. Algunos dicen llegan mucho más. Yo quiero decir, si fuera solo una, sería preciosa, porque viene de Dios. Pero son muchas, muchas. Ahí habla en plural. Preciosas y grandísimas promesas. Entonces, de las promesas de Dios, ¿cuáles son grandes y cuáles son pequeñas? Yo quiero decir que de lo que viene de Dios, nada es pequeño. Todo es grande. Lo que viene de Dios, nada es mediocre. Nada es insignificante. Lo que viene de Dios, todo es precioso y grandísimo. Y dice el verso 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo se está dirigiendo a creyentes. Huyeron de la corrupción que hay en el mundo. Son participantes de la naturaleza divina por las promesas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué ocurre después? Mire el verso 5. Vosotros también. Ahora está hablando al pueblo.
al pueblo de Dios, a los creyentes, ustedes, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y si yo preguntara qué es diligencia, ¿qué es diligencia? Rápido. ¿Qué es qué? Algo de hacer. Hacer algo. Hacer algo rápido y con excelencia. Con dedicación, con esmero, con premura. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿En qué? Pero si dice el verso 4 que nos ha dado promesas, ya nos las dio. Oiga, de lo que tenemos en Dios, lo que tenemos en el Señor, nada es improvisado. Nos fue dado ya en Cristo. En Cristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo quiero buscar en 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Segunda de Corintios, perdón. 1, 20. Porque todas las promesas de Dios, ¿cuántas? Todas. Son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Diga, las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Es por medio de nosotros. ¿Sobre quién se hacen reales las promesas de Dios? Sobre nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo. Ahora, eso no está por verse. Cuando dice el verso que en Él son sí y amén, está hablando en la afirmativa. Las promesas de Dios son para el creyente, para el Hijo de Dios. Y eso es sí, eso es amén. Es decir, eso es tan verdadero y tan cierto como que Cristo es el Hijo de Dios. Y conquistó en la cruz. Al vencer en la cruz, se convirtió en el sí y en el amén para nosotros. Por eso lo identifica con el sí, con el amén. Ahí no hay quizás. Eso no está por verse. Él es el sí y el amén. Yo quiero volver a segunda de Pedro. Yo quiero llamar su atención que en el verso 4 dice que ya nos ha dado. En Efesios dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya. Estamos ya sentados con Cristo en lugares celestiales. Y nos ha concedido tanto que aún los ángeles, dice en hebreo que aún los ángeles anhelan mirar en las cosas que nosotros tenemos hoy de parte de Dios. Nos ha dado. Pero ahora vuelvo al verso 5. Vosotros también. Ahora no está hablando de Dios, está hablando de mí. Ahora está hablando de mí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Como las promesas de Dios son grandes y preciosas, por esa razón hay que poner toda diligencia, no una poca, toda diligencia. Y como hace falta diligencia, hay que añadir. Dice ese verso 5, añadid a vuestra fe virtud. Y eso, según ese verso 5, lo hago yo. ¿Puedo yo engendrar fe? No. Dice Romano que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando el hombre oye la palabra de Dios, produce fe. El hombre viene al Señor y recibe al Señor, que es el autor y consumador de la fe. ¿Yo puedo engendrar fe? No puedo. Pero sí puedo añadir a la fe. Y eso lo hago yo. Si dice ese verso 5, eso lo hago yo. A la fe yo le añado. Y a la fe le falta algo. Dice ahí que debo añadirle. Dice que con toda diligencia añada a mi fe,
que le añada virtud. Ojo, a la fe no se le quita, se le añade. A la fe nunca se le quita, a la fe se le añade. ¿Y qué es lo que se le puede añadir a la fe? Menciona en primer lugar virtud. Virtud es una palabra que recoge y resume muchas buenas cualidades, como certeza, verdad, fidelidad. En la palabra virtud están muchas buenas cualidades en el Señor reunidas. Dice que yo debo añadir a la fe mía, o sea, vuestra fe, añadirle virtud. ¿Y qué más? Y a la virtud, conocimiento. Ojo, conocimiento de Dios. No está hablando del conocimiento meramente intelectual, aunque nuestro intelecto está incluido allí. Está incluido allí. Que a la virtud añadas conocimiento. No estamos restando, estamos añadiendo. A la fe virtud y a la virtud conocimiento, y conocimiento de Dios. En el verso 3 habla del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocimiento de Dios. Conocimiento de conocer más a Dios. Hay un verso que dice, en esto ha de alabarse el que se alaba, en conocerme y en entenderme, dice el Señor. En conocer a Dios. Y al conocimiento, dice el verso 6, le voy a añadir dominio propio. ¿Y por qué dominio propio? ¿Por qué dominio propio? Le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque habrá momentos que me veré en circunstancias, en situaciones en las que tendré que decirme, espera, alma mía, espera a Jehová, porque aún he de alabarlo. Espera en Dios, aún he de alabarlo. Quien no anda en dominio propio en el Señor, puede estar hoy aquí y mañana en otro lugar. Puede ser cambiante, puede tener una vida cambiante. Y Dios nos quiere estables. Otra vez, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué le voy a añadir? Pues estamos hablando de añadir paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Tiene que ver con calma. Yo voy a escribir con algo más. La paciencia es fe que se extiende. Es fe que se extiende. Paciencia no es igual a rendirse. Paciencia no es igual, no es como quien dice, pues yo me rindo. A mí como me tiran, así quedo. No, paciencia es quien está esperando en el Señor, quien vive esperando en el Señor. Y por eso es paciente, para mantener su lugar. Y a la paciencia, ¿qué le voy a añadir? Le voy a añadir piedad. Y piedad no es otra cosa que capacidad para las cosas santas. Capacidad para las cosas santas. Y al afecto fraternal y a la piedad, ¿qué le voy a añadir? Afecto fraternal. Y ahora aquí aparece un término que algunos se preguntarán, pero si ahora aquí, hasta ahora todo tenía que ver conmigo, y ahora el pasaje añade a alguien más además de mí, porque hay otro más presente, afecto fraternal, hay más gente presente. ¿Y quiénes son? Hermanos, mis hermanos en la fe.
porque habla de afecto fraternal. Otros que también tienen una fe preciosa como la mía y yo los necesito. O sea, la vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad. Quien asevera que se está distanciando de los demás para una relación más cercana con el Señor no está diciendo verdad, está desenfocado. Al contrario, quien está creciendo en el Señor quiere estar más en contacto con gente, con otros miembros del cuerpo. Porque sabe que los necesita. Oiga, Dios nunca le va a dar a una sola persona toda la revelación. Nunca una sola persona va a tener todos los dones. Y va a tener toda la revelación. No hay tal cosa como gente que tiene los 9 dones. Eso no existe. No existe. No hay tal cosa como gente que tiene toda la revelación. No importa cuánta revelación tenga. El apóstol Pablo dice, me ha sido dada tanta revelación que fui hasta el tercer cielo. Y allí escuché palabras que no les he dado al hombre expresar. Sin embargo, para que no me exalte sobremanera, me fue dado un aguijón, mensajero de Satanás que me abofetea en la carne. Y yo he orado, Señor, quítalo de mí 3 veces. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Pero ese fue el mismo apóstol, quien a través de quien vino por el Espíritu Santo la doctrina de la iglesia. Entonces tenía mucha revelación, pero no era un solitario. Tenía mucha revelación, pero sabía vivir acoyuntado al resto del cuerpo. No andaba solitario y tenía mucha revelación. Jesús habló de la iglesia solo en una ocasión, cuando dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Sin embargo, la doctrina sobre la iglesia vino a través de los apóstoles, especialmente a través del apóstol Pablo, mayormente. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué se le va a añadir? Amor. Interesante que termina con el amor. Mire, las profecías van a pasar las lenguas. El cristiano no estará hablando lenguas indefinidamente, las lenguas van a terminar. Y van a terminar la profecía. Y van a terminar los dones. Pero dice Pablo en 1 Corintios, pero el amor no pasará. Cesarán las lenguas, cesará la profecía, pero yo los muerto un camino aún más excelente, el camino del amor. Eso no pasará. Porque Dios es amor. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabe qué está diciendo ese verso 9? Quien no está añadiendo a la fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, está olvidando de dónde lo sacó el Señor. ¿De dónde te sacó Dios? Quien está viendo de dónde fue que Dios sacó a uno, está añadiendo, no restando. Está creciendo, no decreciendo. Está aumentando, no disminuyendo. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay cosas que haciéndolas se puede caer. Haciendo ciertas cosas se puede caer. Pero haciendo estas cosas, haciendo esas cosas que dice allí, no, con eso no caerás nunca, jamás.
Ahora yo quiero irme hasta el verso 16 de este capítulo 1. Dice que no olvides. Ahora dice en el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Y qué es una fábula? Una fábula, un cuento. Exacto, es un cuento, una historia donde los personajes son animales con cualidades humanas, ¿no? Pero la fábula a la que se refiere aquí el apóstol Pedro no es necesariamente ese tipo de fábula. Está hablando de leyendas, de historietas, de historias. Esta fe que predicamos, no está siguiendo cuentos, ni leyendas, ni historias. Esta fe no parte de una simple historia, de un cuento, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo leyendas, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros estábamos allí y oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Y de qué está hablando Pedro? Está hablando que un día Jesús llamó a Pedro, Juan y a Jacobo y los llevó a un monte bien alto, aparte, a orar. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Esa expresión denota no una élite de preferencia dentro de los apóstoles, porque el Señor no tiene preferidos. Denota un grupo de entre los apóstoles que se acercó a tal punto que fueron mencionados ellos tres de forma constante, Pedro, Juan y Jacobo. Y fueron al monte alto y estaban allí orando con el Señor Jesús. Y de momento aparecieron Elías y Moisés. Elías y Moisés. El uno vio muerte. El uno vio muerte primero, Moisés. El otro, Elías, no vio muerte. Ambos aparecieron hablando con Jesús. Uno representaba la ley y el otro los profetas. Y sus vestiduras resplandecieron, eran blancas, especialmente las de Jesús, y conversaban. Y de momento Pedro le dijo al Señor, Señor, yo creo que es bueno que hagamos 3 enramadas, 3 chozas que hacían de ramas de árboles, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, para quedarnos aquí. Esto está tan agradable, esta experiencia está tan poderosa, que debemos quedarnos aquí, aunque para nosotros 3 no haya enramada, solo para ustedes 3. Y mientras decía esto Pedro, Elías y Moisés desaparecieron. Jesús no desapareció. Y de momento estaba allí Jesús solo. Y así termina ese pasaje. Y estaba Jesús solo. Aquello fue un adelanto del Cristo resucitado. De quién iba a ser el Cristo una vez llevada a cabo la resurrección. Y ahora el mismo apóstol está haciendo alusión a aquella experiencia que tuvo aquel día, aunque después de haber tenido aquella experiencia, un día le negó. Un día negó al maestro. Después de aquella experiencia en el Monte Santo, negó al maestro. Y poco después que resucitó, volvió a la pesca. La misma pesca de la cual Dios le había llamado.
Pero aquí, 68 años después, está diciendo, cuando escribe esta carta, ahora estoy añadiendo, no quitando, estoy añadiendo a mi fe virtud y a la virtud de los hijos. Y le puedo decir que esta fe que predicamos no está basada en fábulas ni en cuentos, está basada en una verdad, la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que habrá tantos interesados en tergiversar las palabras de esta profecía, de este libro. Y a ese es el tema que va ahora. ¿Se ha preguntado usted por qué no hay gente interesada en tergiversar las palabras del libro Don Quijote de la Mancha? ¿Y por qué no hay gente interesada en cambiar la escritura de la Ilíada y otras grandes obras literarias? Fueron escritas y mucha gente, todo el mundo las dejó así, pero gente quiere torcer la escritura. Hay sí gente interesada en torcer las escrituras. Antes de seguir, quiero terminar este capítulo 1. Porque a eso es que vamos ahora. Dice el verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también, oiga esto, tenemos también la palabra profética más segura. De todas las palabras proféticas, tenemos la más segura. Y mire que hay palabras proféticas. Hay palabras proféticas que ocupan siglos y siglos y siglos y siglos. De todas las palabras proféticas que se han pronunciado debajo de este sol, la más segura la tenemos nosotros. La palabra de Dios. Porque viene de Dios, no viene de un hombre. Dice el 19, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabe qué sucede si en un lugar bien oscuro se prende una luz? Ilumina. Y no importa qué pequeñita sea y a qué distancia esté. Si usted prende, si hay un lugar extenso y prende una pequeña luz dentro de ese lugar extenso y oscuro, la va a ver. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Dice aquí el pasaje que esto es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No hay forma de ignorarla a menos que quiera ignorarla. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nadie tiene el derecho ni el permiso de parte de Dios para añadir el parecer privado a la Escritura. O sea, nadie puede decir, pues yo digo que esa pasaje de la Escritura está diciendo tal y tal cosa, porque esa es mi interpretación. Esa interpretación no es de decisión privada. Lo que dice la Escritura es lo que dice la Escritura. Nadie de forma privada puede cambiar la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Termina el verso 21 con este capítulo diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no contradeciría a Dios. Lo que el Espíritu Santo ha hablado, que está en estas Escrituras, no contradicen a Dios, no contradicen a Jesús.
no puede haber contradicción. Hay tanta palabra profética que contradice a Dios porque no ha venido por voluntad humana y no de parte de Dios. Es todo lo contrario que dice ese verso 21. Ha venido de voluntad humana y ha venido para darle gloria al hombre, no a Dios. Y los frutos no se tardan, porque quien presta su oído a esas profecías humanas, a esa revelación humana, corre detrás de ellos para correr la misma suerte que ellos. Son hombres que tuercen las escrituras para su propia perdición. Por eso el capítulo 2, aunque no vamos a entrar allí, comienza diciendo que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos profetas entre ustedes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos lo seguirán. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sabe qué significa la palabra disolución? Sí, se disuelve algo y la palabra disolución en la Biblia se aplica específicamente cuando dice la Biblia, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. La disolución que está hablando es el rompimiento de los lazos importantes, como por ejemplo la familia. En la embriaguez con vino hay rompimiento de lazos. Se están disolviendo lazos importantes por algo sin importancia. Aquí hay disolución porque gente está siguiendo el camino de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles. Que los hubo y los habrá, dice Pedro. Y eso es constante. Habrá entre vosotros, constante. Y eso tiene fruto. Y no es un fruto bueno. Y quien sigue sus disoluciones recibirán su retribución. Porque obrará en detrimento de su propia vida. No así la vida que acaba de presentar en el capítulo 1. La vida de crecimiento. Disolución es todo lo contrario. Yo termino aquí. Vamos a terminar segunda de Pedro en el próximo miércoles, en nuestro estudio del miércoles. Y hay 3 capítulos más, bien interesantes y reveladores. Pero por hoy vamos a terminar aquí. ¿Habrá alguna petición de oración? Bien, hermanos, terminamos aquí nuestro estudio de la palabra por el día de hoy. Recalco una vez más que regresamos a nuestros servicios en el estacionamiento del Templo de Capilla del Rey. Este será el próximo domingo, día 2 de agosto, a las 10 de la mañana, no a las 11, a las 10. Y va a ser un solo servicio. De 10 a 11 nos estaremos reuniendo. Espero contar con la presencia de todos ustedes. Espero verles el domingo. Mientras, sean todos bendecidos. Gracias por su compañía. Dios les bendiga a todos.